Hola, Hola. bienvenidos amigos a este nuevo video de Ciclo Biblia, ya el episodio 51 y los estamos saludando desde la ciudad de Iquique, una nueva ciudad de Chile, ya bien al norte, ya cerquita de Perú. Sí, cada vez nos estamos acercando más a nuestro siguiente país, Perú. Y con este episodio vamos a estar abriendo el estudio de un nuevo libro, Primera de Crónicas. Primera de Crónicas va a retomar mucho de la historia, de parte de la historia que ya venimos viendo en los libros de Samuel y en los libros de Reyes. Pero bueno, acá los cronistas nos van a contar la historia desde otro punto de vista. Se van a centrar también en los reinados de David y de Salomón. Van a también poner mucho énfasis en lo que fue la construcción del templo, el culto, la adoración. También atribuyendo a David como autor de la construcción del templo, si bien el que ejecuta en la práctica es su hijo Salomón, todos los preparativos previos se lo atribuye a David. Y también se va a destacar a 3 reyes que tuvieron un papel muy importante en la restauración espiritual del pueblo, a Josafat, Ezequías y Josías. Y en esta porción de la Biblia que estuvimos leyendo hasta el jueves pasado, que son los primeros 9 capítulos del libro, nos encontramos con una especie de registro civil. Por eso titulamos así a este episodio, porque se registran justamente las genealogías desde el inicio de la humanidad hasta la vuelta del exilio de Babilonia. Así que eso es lo que vamos a ver en este repaso, pero antes de pasar al repaso, vamos a orar. Padre Dios nuestro que estás en los cielos, gracias por tu cuidado, por tus bendiciones y porque dejas registrada tu palabra para que podamos estudiarla, aprenderla y conocer más de ti. Te pido Dios que tu Espíritu Santo esté con nosotros y también con quienes estén viendo este video. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bueno, de nuevo recordamos a nuestros amigos que nos escuchan que la idea es que nosotros leamos un capítulo de la Biblia por día y después intercambiemos opiniones, ideas. En este caso nosotros comenzamos llevándoles a ustedes un repaso, pero después ustedes nos pueden dejar su evolución en los comentarios. Bien, se nos hizo bastante difícil esta semana esta lectura porque encontrábamos muchas como diferencias en cuanto a la descendencia de algún personaje, o de dónde nació o de dónde salió tal personaje. Y fue una investigación bastante difícil la que tuvimos que hacer. Algunas partes se pudieron explicar más rápido que otras, pero obviamente no vamos a entrar en ese detalle, pero es muy interesante ver la importancia que tuvo el registro de los clanes, de las familias del pueblo de Israel y cómo se distribuyeron en el territorio que Dios les había dado. Pero bueno, este libro no empieza con los israelitas, sino, como dijo Feroy, desde Adán. Y desde Adán pasamos a Noé. Y ahí conocemos un poco la descendencia de Noé y nos centramos en la descendencia de Sem, uno de los hijos de Noé. Y cuando vamos a lo que son los descendientes de Sem, llegamos a Abraham. A Abraham fue a quien Dios le dio la promesa de que iba a ser una gran descendencia, una gran nación de él, y que Dios iba a, lo más importante, traer al Salvador del mundo a partir de esta gran nación. Pero al mencionar la descendencia de Abraham, no se va a olvidar el cronista, lo cual quiere decir que Dios no se olvida de lo que fue la descendencia de Abraham a través de Ismael, el hijo que tuvo con la sierva de Sara, y después de los hijos, o la descendencia que tuvo Abraham, a través de Cetura, que fue la mujer que él tomó una vez que Sara falleció. Sabemos que Cetura nace en los madianitas, por ejemplo, y después cuando se va a centrar en los hijos de Isaac, el hijo prometido a Abraham, que fueron 2, Esaú y Jacob, no se va a olvidar tampoco de la descendencia de Esaú. De Esaú sabemos que habitaban en Edom. Los edomitas. Exactamente. Después va a empezar a mencionar a los hijos de Jacob, donde vemos las 12 tribus. Va a mencionar los descendientes de todas las tribus, de las 12 tribus podríamos decir, pero no son las 12, porque nos dimos cuenta que hay 2 hijos de Jacob que no son mencionados en esta parte de la Biblia. Estamos hablando de Dan y de Zabulón. Esta fue una de las tantas dudas que nos surgió en esta semana. Y además también se va a mencionar los levitas. No olvidemos, los de levitas no eran contados como una de las 12 tribus, porque la tribu de José se había desdoblado en 2. Pero
Los levitas son mencionados con respecto a sus funciones, también sus descendientes. Cada descendiente tenía una tarea importante, esto ya lo vimos mucho en los libros de Éxodo, Levítico, sí. Y finalmente también se va a centrar en la descendencia del rey Saúl, del rey David y del rey Salomón. Eso es básicamente lo que vemos en esto, que se va a centrar mucho en destacar cómo se conformaron los clanes, es decir, los grupos familiares, y cómo se distribuyeron en diferentes ciudades, que muchas veces llevaban el nombre de la ciudad que después levantaban. Y dentro de toda esta historia genealógica tenemos detalles muy interesantes. Sí. Que si ustedes fueron a la lectura seguramente marcaron en sus Biblias esos detalles curiosos, porque no todo el tiempo es dictado de nombres, sino que hay detalles así que uno dice, wow, ¿por qué la Biblia destaca esto? Y bueno, hay lecciones en esto también, cosas que podemos nosotros aprender y enriquecernos. Pero digamos que a grandes rasgos, este registro civil tiene el propósito de mostrarnos que Dios cumple su plan, su propósito con nosotros. Dios hizo un pacto con Abraham, Dios tenía un propósito con este pueblo, y cada una de estas personas y sus historias de vida, porque recordemos que no son solo nombres, sino hay personas que tenían sentimientos, dificultades, sueños, anhelos, y que Dios las incluyó dentro de su plan porque eran parte de este pueblo escogido. Independientemente de las decisiones buenas o malas en favor de Dios o dándole la espalda a Dios, estas personas están dentro del plan de salvación, podríamos decir, que Dios tiene. Bueno, que tenía para este pueblo y que tiene para nosotros hoy. Sí. Ahora, ¿cuál es tu parte favorita de estos 9 capítulos o qué te gustó como para compartir y destacar? A mí una parte que me gustó mucho es cuando se menciona justamente a los descendientes de Leví, de las distintas funciones que tenían. Se menciona o se hace quizá un especial hincapié, ya no tanto en el rol del sacerdocio, como se habló en libros anteriores, sino que se menciona quizá con un poquito más de detalle a los cantores que instauró David desde su reinado, y que también perduró en el tiempo de Salomón, que había personas que estaban exclusivamente encargadas de la adoración, del canto a Dios en la casa de oración. Y qué bueno rescatar esto y ponerlo también a la altura hoy día de la importancia que debe tener la adoración, que eran personas consagradas, que eran personas que estaban dedicadas a este rol, podríamos decir. 24/7. Exactamente. Con preparación, con ensayo, o sea, un montón de cosas que hacen a una adoración digna para nuestro Creador. Eso me gustó, que lo rescata y que lo resalta estos Incluso capítulos. menciona los nombres de los personajes y sus familias. Sí. ¿Y la tuya cuál fue? Y la mía, Jabes. Jabes, sí. Jabes, el personaje Jabes, que está en el capítulo 4 de Primera de Crónicas. Y curiosamente, esto también fue una de las cosas que por ahí al principio nos generó duda, ¿de dónde sale Jabes? Porque no se nos dice con detalle quién fue su padre, quién fue su abuelo y eso. Pero está dentro de la tribu de Judá, porque está dentro del apartado de los descendientes de Judá, entonces seguramente venía de ahí. Y lo que se dice de Jabes, aparte de que su madre lo tuvo con mucho dolor, es la oración de Jabes. Habrán escuchado, o capaz que no, la oración de Jabes, un hombre de fe. Básicamente esto es fe pura. Sí. Y eso me hizo pensar, wow, ¿por qué no le pido a Dios lo mismo? ¿Por qué no tengo esa fe o esa confianza como para solicitar a Dios esto? La oración dice lo siguiente. Bueno, voy a leer todo el versículo. Jabes oró al Dios de Israel diciendo: te ruego que me des tu bendición y un territorio muy grande, que me ayudes y me libres de males, para que yo no sufra. Y Dios le concedió lo que él había pedido. Jabes quería un gran territorio, que Dios lo librara de los males, porque él no quería sufrir. Algo básico, que por ahí podríamos pensar, todos deseamos eso. Pero él sí se animó a pedírselo a Dios. Y Dios le respondió. Obviamente Dios sabe a quién, cuándo, por qué conceder estos tipos de pedidos, pero esto me hizo pensar en
qué poca fe a veces tenemos para pedirle a Dios cosas en oración. Sí. Y qué lindo sería que si tu vida se tiene que resumir en 2 versículos, se resuman en 2 versículos como estos. Sí, también. Muy Súper interesante. lindo. Bueno, y ahora los desafiamos a ustedes a que dentro de este registro civil puedan encontrar algún detalle, algún brillo, algo que les haya llamado la atención. Sabemos, como dijimos al principio, por ahí no es tan fácil leer todo, entender, hacer todas las conexiones, quién era hijo de quién, porque encima algunos nombres por ahí o se escribían distinto, como pasó mucho tiempo, se escribían de distinta manera o eran conocidos con 2 nombres, etc. Pero la historia está ahí, el registro civil está ahí y la promesa de Dios también está ahí, cumpliéndose con esta gran nación. Y recordemos nuevamente, el Mesías, ya cuando Jacob se encontraba viejito y dio su bendición a sus hijos y tuvo la función de profeta, dijo que desde la tribu de Judá iba a venir el elegido. Sí. Así que todo esto también hace parte de ese gran plan. Sí. Este pueblo que sí, que fue al exilio, porque, bueno, sabemos que el reino de Judá fue a Babilonia y el reino del norte a Siria. Pero el exilio, la vuelta de Babilonia, que aparece en el último capítulo, en el 9, se nos menciona también quiénes fueron los que volvieron, es también parte de la promesa, porque Dios siguió protegiendo a este pueblo, a pesar de que estaban bajo el yugo de Babilonia. Y sabemos cómo terminó la historia, ¿verdad? Que el Mesías llegó. Y así es como Dios trabaja también en nuestras vidas. O sea, puede que nosotros tomemos decisiones que sabemos que tienen consecuencias malas, pero Dios igualmente puede seguir guiando nuestra vida para que cumplamos su propósito. A pesar de los caminos por ahí más largos que por ahí podemos llegar a ocasionar, podemos llegar a cumplir nuestro propósito porque siempre Dios está ahí esperando. Sí. Y las promesas de Dios se cumplen. Gracias por habernos acompañado hasta acá. No se olviden de suscribirse a nuestro canal, también de dejar sus comentarios, su apreciación sobre estos capítulos y de seguir leyendo un capítulo de la Biblia por día. Nos vemos en el siguiente ciclo Biblia. Chau, chau. Chao, chao.